15, ser el nuevo en toda la República Argentina. Ya lo tengo a mi lado el señor Willy Marat Quirós para hablar de coronavirus en el mundo. Así es, lo prometido es deuda. Vamos a ver cómo funciona el testeo en Singapur. En este caso, lo dijimos, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no se puede mostrar por una cuestión de derecho de imagen de la persona que está siendo testeada para resguardar su identidad, pero aquí sí. Fíjense cómo funciona la estación de hisopado móvil que hay, por ejemplo, en el barrio 31. Ahí está, miren cómo comienza el hisopado de la persona en cuestión, el testeo. Todo, por supuesto, muy cuidado sanitariamente. Ahí se guarda la muestra, se sella la muestra, como estamos viendo, se la devuelve a la persona, se tapa y esa muestra va directamente al otro sector de la unidad móvil ya para ser analizada. Así es como funciona entonces una unidad de... Miren cómo sanitizan todo después, cómo lo limpian, obviamente. Exacto. Por si cualquier otra persona vuelve a tocar la situación, y después obviamente se espera el resultado después de un determinado tiempo. Así funciona una unidad sanitaria móvil de testeo masivo, como la que hay en el barrio 31, como las que hay en varios países. Esto, cuando se reactiva la economía, es muy importante, digamos, por el tema de empezar a testear, empezar a ver cómo está la inmunidad de la población, y justamente queríamos mostrarles cómo funciona en este caso en Singapur, que es un país que en su momento se dio como ejemplo, pero que después tuvo lo que se llama rebrote o nuevos casos. Hoy está con 26.098 y 21 fallecidos y tiene justamente cada vez más estas estaciones móviles donde se testea. En este caso, en tan solo 15 minutos. Hay una diferencia entre el que testea rápido y el que tarda algunas horas más. El que testea rápido, el que tarda solo 15 minutos, lo que mide normalmente son los anticuerpos que vos tenés o no. Es decir, si ya te enfermaste o no, pero no mide si lo tenés ahora. Si tenés ahora el virus en tu cuerpo. El que mide ahora que si tenés o no el virus en tu cuerpo tarda más normalmente en dar un resultado, y es digamos el que se está utilizando en algunos sectores aquí en la ciudad. Por ejemplo, el que está en los trenes, en las estaciones de trenes, es el que mide los anticuerpos y el que es rápido, pero de vuelta, no mide si vos tenés la enfermedad hoy o no. Perfecto, nos vamos ahora a Estados Unidos, ¿verdad? Nos vamos a Estados Unidos, sí, que supera el 1.400.000, un número que superó la cantidad de infectados y que se convirtió en uno de los países con mayor cantidad de infectados a nivel mundial. Recordemos, ayer dijimos que América Latina superó a Europa, bueno, por circunstancias y cuestiones como los Estados Unidos. Sin embargo, hay una cultura flexible en lo que es la cuarentena. Nunca fue tan estricta, salvo algunos casos particulares, pero aún siendo estricta se podía salir a entrenar, por ejemplo, como estamos viendo. Georgia, por ejemplo, es uno de los estados donde se abrieron gimnasios, barberías, boliches, todo a partir del 24 de abril, y todo en la circunstancia de cómo está la situación. Y algo interesante para destacar que queríamos contarles es cómo está compuesto, digamos, el sistema de salud, pero no el sistema de salud, digamos, en cuanto a instalaciones, sino las coberturas de la salud de cada uno de los individuos en Estados Unidos. El 50% de la población tiene cobertura de la salud gracias al trabajo. Por eso es muy importante para Estados Unidos, por ejemplo, reactivar su economía, porque perdés el trabajo, perdés la cobertura. En ese sentido, la mitad de la población está cubierta así, digamos, un 20% está cubierto por lo que se llama Medicaid y otro 14% por Medicare, que es cobertura gratuita para gente que lo necesita o mayores de 65 años, un 6% por el mercado individual y un 9% está fuera del sistema, sin seguro. Si tomamos en cuenta que el 50% está asociada a una cobertura de salud por su trabajo y un 9% no tiene cobertura de salud, cerca de un 60% depende de la reactivación de la economía para poder tener cobertura médica. Con lo cual es muy importante justamente para Estados Unidos esto, y por eso, por eso y un montón de otros factores, quizás es que acelera la reapertura de la economía de manera equivocada, ¿no? Totalmente, porque vemos ahí en la placa más de 84.000 víctimas en este momento tiene Estados Unidos. Es realmente una cifra enorme. Sí, exactamente. Y vamos a hablar justamente de un país que tuvo que dar marcha atrás, que es Chile, y vamos a explicar por qué. Dio marcha atrás hace unos días en algunas localidades como Valparaíso, por ejemplo, como Santiago. ¿Qué es lo que estaba haciendo Chile? Estaba haciendo una cuarentena estricta por regiones. Por ejemplo, en Santiago, en su momento se habían puesto en cuarentena 23 de las 32 comunas. Ahora pusieron en cuarentena 32 de las 32 por el tema del rebrote. 7 millones de chilenos viven en Santiago y la situación es la siguiente. Es como si en la ciudad de Buenos Aires
tomáramos Versalles, que tiene 0 casos, y lo comparáramos con Flores, y Versalles tiene una cuarentena flexible y Flores no. Es decir, acá en la ciudad de Buenos Aires, y normalmente en los distintos distritos, se maneja un todo en conjunto. Es decir, la ciudad de Buenos Aires no se maneja por barrios. No sé, por más que Versalles, que lo vimos hoy por ejemplo, tiene 0 casos, maneja la misma cuarentena que Flores, que es el barrio con más casos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto en Chile no se venía haciendo de esta manera. 23 de los 32 estaban en cuarentena, había algunos libres, ahora dieron marcha atrás con esto, basado en el sistema sanitario y en la cantidad de contagios por habitante. Algunos números, por ejemplo, tienen 1.700 camas con respiradores. Bueno, está ocupado el 80% de sus respiradores y el 90% en sectores como Santiago de Chile. Por eso es muy importante, digamos, tener en cuenta cuando abrís la economía, no llegar a colapsar tu sistema sanitario. Porque una vez que se colapsa, es muy difícil volver atrás porque los contagios siguen. Además, los contagios se manifiestan por ahí algunos días después y ya es tarde. Totalmente. Y para hablar de esto, vamos a hablar con Camila Vergara, doctora en Ciencias Políticas, que está en Nueva York. Ella es chilena, así que vamos a poder hablar también un poquito de lo que está pasando ahí en Estados Unidos. Hola Camila, Willy y Daniel te saludan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, contanos, vos estás en Nueva York en este momento, estás por trabajo, ¿cómo es tu situación? Sí, yo soy, estoy haciendo un postdoctorado y soy profesora del College de Columbia University. Y por eso vivo en Nueva York, pero estoy siempre en contacto con Chile y veo siempre en comparación estos dos países que son neoliberales y han tenido una respuesta muy parecida a lo que es la crisis Nueva York, o sea, Estados Unidos y Chile. Sí, justamente yendo a eso, ¿crees que Chile tuvo que dar marcha atrás porque tomó medidas incorrectas? Digo, por ejemplo, teníamos en cuenta esto, la cuarentena por regiones. En Santiago, algunos barrios, como le decimos nosotros, estaban en una cuarentena más flexible y tuvieron que dar marcha atrás teniendo en cuenta el colapso del sistema sanitario o la ocupación que tienen hasta hoy. Sí, claro, obviamente, visto desde afuera, fue un camino erróneo que fue impulsado, basado en un discurso triunfalista del gobierno. Ellos partiendo diciendo que era el sistema de salud mejor del mundo, de que esto no iba a colapsar, que no tenían ningún problema. Y básicamente lo que pasó fue que, más allá de tener cuarentenas en regiones, se impulsó algo que no se ha aprobado en ninguna otra parte del mundo, que son las cuarentenas dinámicas que el ministro de Salud inventó. Entonces la idea es que en Santiago tú podías tener comunas o barrios que estuvieran en cuarentena estricta, lo que significaba que tienes que pedir un permiso a carabineros para poder pasear tu perro, por ejemplo, o para ir a trabajar. Y este es el problema, porque las otras, la clase trabajadora tiene que moverse de una comuna de Santiago a otra. Entonces claramente si uno tiene solamente cuarentena y que claramente es parcial, porque si te dejan ir a trabajar significa que no estás realmente en tu casa y puedes propagar el virus. Eso fue un problema. Y luego es que no se han tomado las medidas basadas en criterios de salud, pero en criterios económicos. Y se ha empezado a hablar de esta idea como de la necropolítica, en que es muy caro mantener la salud y al final se abrieron los malls, los shopping malls, los centros comerciales en la mitad de la crisis. Y eso fue claramente un error que hoy día se paga muy caro. ¿Crees que el error también es, digamos, no haberse preparado? Digo, algunos de los discursos de Argentina es: nosotros estamos pateando la famosa curva para preparar el sistema sanitario, tener más respiradores, tener más... Este discurso triunfalista de que no iba a haber ningún problema, de que lo que tenían todo bajo control, el ministro de Salud diciendo que básicamente que esto no era para tanto, de que los colegios él estaba en contra de cerrar las escuelas, por ejemplo, y en el fondo no había ningún conocimiento o por lo menos comparación con otros países del mundo de lo que estaba pasando. Y con este discurso no se prepararon debidamente y abrieron la economía y abrieron el trabajo y la circulación de las personas muy tempranamente. Entonces claramente hoy día vemos que el servicio está colapsado y el problema es que como el periodo de incubación del virus es por lo menos de 2 semanas, siempre estamos desfasados. Entonces es muy difícil ver para el futuro y poder proyectar. Pero cuando se pudo contener el virus, no se contuvo, porque hicieron estas cuarentenas dinámicas y también no hubo ningún subsidio al trabajo. Entonces la gente estaba obligada a salir a trabajar. Camila, ¿y cómo ves la situación en Nueva York? Sabemos que Nueva York es uno de los epicentros de mayor gravedad en estos momentos.
También en Estados Unidos fue bastante flexible, no todo estaba alineado detrás de una misma política, los estados tomaron diferentes participaciones y Nueva York realmente colapsó. ¿Cuál es la situación actual? Hoy día estamos un poco mejor porque no está muriendo tanta gente por día, pero claramente, como se ha visto en la prensa, la mayoría de las personas que mueren y que tienen enfermedad grave y que están en respiradores son básicamente personas de color, personas de bajos ingresos. Entonces, claramente esta crisis golpea a la gente de pocos recursos más fuerte que a otras personas de mayores ingresos. Entonces, si uno tiene mayores ingresos en Nueva York, yo vivo en Manhattan y en Manhattan es uno de los lugares con más recursos de Estados Unidos. Entonces, claramente aquí la gente puede mantenerse en sus hogares sin ningún problema y puede resguardarse. Pero como no hubo una cuarentena total, entonces, por ejemplo, los aeropuertos estaban abiertos. Entonces, entrar y salir de Nueva York y lo que eso significa en términos del contagio es altísimo. Entonces, no está contenido y se está aplanando la curva. Pero esto no quiere decir que se ha terminado, porque hoy día ya están empezando a entender la vuelta al trabajo y la vuelta a la normalidad, por así decirlo. Y eso es un problema, porque como había dicho antes, como tienen 2 semanas de desfase, es muy difícil entender. Y entonces el problema es que en Nueva York tampoco se cerraron el metro, por ejemplo. Entonces la clase trabajadora tiene que moverse de una comuna, como en el Bronx, que se demoran 45 minutos o 1 hora su trabajo en Midtown, y eso hace que la gente tenga que trasladarse, y el virus se traslada con ellos. Y justamente, ¿qué crees que va a pasar de acá en adelante en Estados Unidos? Porque evidentemente los casos no van a disminuir, o por lo menos no drásticamente. ¿Van a seguir con esta flexibilidad de continuar abriendo la economía o crees que van a dar marcha atrás en algún momento, lo mismo que Chile? Yo creo que es muy difícil que dé marcha atrás porque el presidente está en contra de tener cuarentena y él estaba, de hecho, él quería que pasara la Pascua de Resurrección, quería que los norteamericanos pudieran gozarla, por así decirlo, quería abrir el país en ese minuto solamente porque la economía lo demandaba. Entonces, él es una persona de negocios y obviamente no quiere que se abra, que se cierre el país y se cierre la economía. Entonces, es muy difícil que sin liderazgo federal, que como todos los estados son semiautónomos, ellos pueden tomar decisiones, pero si el gobierno federal no impulsa un mandato estricto para las cuarentenas, es probable que esto no se vaya a solucionar y que sigamos en estas cuarentenas parciales que no sirven realmente de mucho y que al final daña a los más pobres. Eso es lo que pasa. Camila, este es un año bastante particular para Estados Unidos, hay elecciones. ¿Cómo ves a la opinión pública en general? La opinión pública está muy asustada, ya que hubo primarias en el Partido Demócrata, por ejemplo, y en algunos estados las cancelaron y en otros estados estuvo abierto. Entonces las personas tenían que arriesgar su vida para poder votar. Y ahora hay algunas... se ha flotado la idea de que se podría posponer la elección. Y eso es un problema porque la elección, el día de la elección está en la Constitución. Entonces, para cambiar la fecha de la elección, entonces tendría que haber una reforma constitucional. Y eso claramente no va a pasar, pero un problema en el momento de pandemia es difícil tener la fuerza en el fondo y la proyección para poder realizar votaciones seguras para la gente. Y obviamente hay algunas personas que creen en el voto digital, otras por el voto por correo, y de hecho el FBI criticó la idea del voto online, porque con todo el problema de Rusia que ha hackeado, que se cree que se ha hackeado las elecciones pasadas, creen que esto podría pasar de nuevo. Entonces hay mucho miedo de que el presidente Trump decía quedarse y que decía posponer las elecciones de alguna forma, y que las elecciones sigan y la gente tenga que ir a votar y realmente exponer su vida, lo que puede llevar a unas elecciones poco legítimas. Camila, ¿se dice algo en Chile del sistema que está implementando la Argentina contra el coronavirus, así como en su momento aquí nos comparamos con Chile?
Es poca la comparación que se ha hecho con Chile hasta lo que yo sé. Siempre hay una rivalidad porque Argentina lo hizo muy bien al principio, cerraron bastante tempranamente comparado con Chile. Y como digo, el gobierno ha tenido este discurso triunfalista, que nosotros tenemos el mejor sistema de salud del mundo, y hoy claramente queda al descubierto que esto no es así. Y Argentina está haciendo un mucho mejor trabajo en términos de apagar incendios y de proyectar para el futuro. Chile no ha hecho eso porque creían que estaba todo bien y que todo iba a pasar y que iba a ser algo temporal. Y el problema es que hoy día, igual Argentina, están entrando al problema de la gripe. Claro, nosotros tenemos 3 meses y por ejemplo, en Santiago y en regiones hay mucha polución por el smog y también por la quema de leña. Entonces, este es un problema ya que se ha visto que el virus puede causar estragos en estos lugares donde hay más polución. Entonces, nosotros es un problema que no haya un proyecto a futuro de cómo vamos a enfrentar estos 3 meses que vienen. Y claramente Argentina lo ha hecho mucho mejor en ese sentido. Muchísimas gracias, Camila, por este pantallazo que nos has dado, no solamente de Chile, sino también de la situación de Estados Unidos y en particular de Nueva York. Muchísimas gracias por esta comunicación nuevamente, que tengas una buena tarde. Gracias, encantada. Saludos. Muy bien, Willy. Sí. Tenemos 2 realidades bastante